Hola, iniciamos hoy una nueva exploración de fuentes. Hoy nos metemos con la Gaceta Oficial de Costa Rica, la del 7 de octubre de 2025. Suena formal, ¿no? Pero la verdad es que es una ventana directa a lo que pasa día a día en el país. Exacto. Ahí es donde sale todo lo oficial. Decretos, acuerdos nuevos, regulaciones, avisos. Vemos cómo funciona el gobierno y cómo interactúa con la gente y las empresas. Es el pulso oficial, digamos. Sí, y para quien busca entender rápido pero con sustancia qué se está moviendo, es una herramienta súper útil. Hoy vamos a ver un poco de todo. Cambios en el gobierno, mucho movimiento en transporte, aerolíneas, hasta drones. Ajá. Y también propiedad intelectual, regulaciones financieras y un caso administrativo que, bueno, ya verás, tiene tela que cortar por las consecuencias económicas. Suena bien. Listo para empezar a desgranar todo esto. Dale, empecemos. Quizás con esos movimientos en el gobierno, que reflejan cómo se organizan algunas instituciones. Perfecto. Hay dos decretos ejecutivos. Modifican la Junta Directiva del Patronato Nacional de Ciegos, el PANACI. Así es, el 45-198 y el 45-196. Y lo interesante, más allá de quién entra y quién sale, es cómo la ley misma, una ley de 1957, define quiénes deben estar ahí. Claro, busca asegurar representación. Exacto. Por un lado, la caja, la CCSS, cambia su representante. Sale Marcela Carrillo y entra Minor Sequeira. Y por el otro lado, cambian al representante de las organizaciones de personas ciegas. Correcto. Se va Abel Valerio y entra Jaime Wright Samuels. Él viene propuesto por el Foro de Organizaciones de Personas con Discapacidad Visual. Y ambos nombramientos son por 2 años. Es un buen ejemplo de cómo se busca incluir a las partes interesadas, ¿no? La caja y las mismas organizaciones. Sí, tiene lógica. También en esa línea de gobierno se autoriza un viaje oficial del Ministerio de Justicia y Paz. Sí, es el acuerdo AMJP 02009-2025. Un funcionario, José Pablo Quirós, viaja a Colombia, a un evento sobre acceso a la justicia y derechos digitales. Ajá. ¿Y qué tiene de particular? Bueno, la financiación. Los pasajes y los viáticos los paga la Cooperación Española, la ESID, pero, fíjate, el seguro de viaje lo tiene que pagar él, el funcionario. Ah, mira vos. Eso sí, el salario se lo garantizan durante el viaje. Muestra esa colaboración internacional, pero también, pues, quizás los límites de presupuesto interno para ciertas cosas. Entiendo. Y un último movimiento en este bloque. Nombramientos en el Parque Marino del Pacífico. Sí, nombran a Dulce Humansor Alvarado como representante del Cantón Central de Punta Arenas. Y también se informa que la Universidad Nacional y el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, tienen nuevos representantes. Amaru Márquez y Jairol Moraga. Esos mismos. De nuevo, ves esa necesidad de que distintas instituciones colaboren para manejar algo como un parque marino, que tiene muchos intereses alrededor. Claro. Bueno, dejamos los nombramientos y nos movemos. Literalmente, transporte. Aquí la Gaceta trae bastante noticia, sobre todo en aviación. Aerolíneas grandes como Delta, American Airlines, quieren ampliar rutas a Costa Rica. Sí, así es. Delta busca operar Detroit-Liberia y American, Chicago-San José. DTW LIR y ORD-SJ para los que sigan los códigos. Correcto. Y piden operar vuelos regulares y no regulares. Pasajeros, carga, correo, todo. Mencionan explícitamente que usarían derechos de tercera y cuarta libertad. A ver, recordemos rápido qué son esas libertades del aire. Suena técnico, pero es clave. Sí, son como las reglas básicas del juego en aviación internacional. La tercera libertad es el derecho de una aerolínea a llevar pasajeros o carga desde su país, digamos Estados Unidos, a otro país, Costa Rica. Ok, traer gente de allá para acá. Exacto. Y la cuarta es el derecho a llevar gente de aquí, de Costa Rica, de vuelta a su país, Estados Unidos. Son la base de casi todas las rutas internacionales bilaterales. Que las pidan indica que ven mercado, que hay interés en viajar entre esos puntos y Costa Rica. Entendido. Es una señal positiva para el turismo, seguramente. Pero bueno, no todo es expansión. KLM suspende un pedacito de una ruta. Sí, fíjate, suspenden el vuelo corto entre San José y Liberia, el SGOLIR. Era parte de su ruta larga desde Ámsterdam.
¿Y por qué? La suspensión es temporal, es estacional, de octubre 2025 a marzo 2026. Y la razón que dan es que están esperando datos técnicos de la pista de Liberia. Mencionan el PCR, el Pavement Classification Rating, El PCR. ¿Eso qué mide exactamente? la resistencia del pavimento. Justo eso. Mide si la pista aguanta el peso y el estrés de ciertos aviones grandes como los que usa KLM para cruzar el Atlántico, de forma segura y continua. Ah, claro. Entonces, que esperen ese dato para operar ese tramo SJOLIR, aunque sea corto. Te dice mucho de cómo la infraestructura y la información sobre ella pega directo en las operaciones de las aerolíneas. Mientras tanto, volarán directo a Ámsterdam, San José y vuelta. Qué interesante cómo un detalle técnico puede cambiar una ruta internacional. Y no es la única suspensión. Avianca también anuncia varias. Sí, Avianca Costa Rica suspende temporalmente varias rutas desde San José. Una a Medellín es una pausa corta, en septiembre, pero otras 3. ¿Cuáles eran? Una que conectaba por San Salvador a Montreal, otra por San Pedro Sula a Nueva York y una tercera por Guatemala a Chicago. Esas se suspenden por más tiempo, de septiembre a diciembre. Son bastantes conexiones importantes. Sí, la Dirección de Aviación Civil autoriza esto, pero verifica que la aerolínea esté al día con sus pagos y obligaciones. Son ajustes que hacen las aerolíneas, ¿no? Por demanda, costos, qué sé yo, ajustes de red. Y la aviación no son solo los gigantes, ahora entran los drones. Una empresa, Soludron, obtiene certificado para operar. Exacto, Multiservicios Soludron S.A. reciben el certificado de explotación. Esto es importante porque ya es formalizar el uso comercial de drones para tareas como observación y patrullaje. O sea, ya no es solo hobby. No, pasaron todo un proceso con aviación civil, con audiencia pública y todo, y hasta publican sus tarifas en la Gaceta. Desde tarifas por ronda de patrullaje hasta paquetes mensuales, ya es un servicio comercial estructurado. Probablemente para seguridad, vigilancia de fincas, cosas así. Interesante esa nueva economía. Y también en aeropuertos, otra empresa, Tramsa, recibe certificado. Sí, Corporación Transportes Múltiples Interurbanos Saborío y Saborío, para dar servicios en tierra, asistencia a pasajeros, manejo de equipaje, en los 2 aeropuertos grandes, San José y Liberia. Otro jugador más en el aeropuerto. Ajá, y es clave que la regulación les dice, tienen que coordinar con los gestores de cada aeropuerto, con ARIS en San José y Coriport en Liberia, y cumplir sus reglas, además de las de aviación civil. Operar ahí adentro es complejo, hay muchos actores. ¿Se nota? Bueno, cerremos transporte con los pies en la tierra. Trenes. Hay noticias de 2 proyectos grandes. Primero, le dan aceptación inicial a una iniciativa privada, el Tren Huetar. Ojo, aceptación inicial. Es importante ese matiz. No es que ya esté aprobado, solo les permite a los que proponen, WRA Environmental Engineering y GYH South Investments, pasar a la siguiente etapa, presentar la propuesta formal. Entendido. ¿Y qué busca ese tren? Modernizar el transporte en la zona Huetar Norte y la Atlántica. Lo alinean con las metas de descarbonización del país. Es una apuesta interesante por inversión privada en trenes regionales. Y conectado con esto, aunque la decisión la toma el Banco Central, se aprobó el financiamiento externo para el Tren Rápido de Pasajeros, el TRP, en la GAM. Justamente, son 2 frentes que apuntan a reactivar el tren en Costa Rica. Uno regional, privado, otro metropolitano, con muchísima plata pública externa, como $800 millones. Mucho dinero. Muchísimo. Y ambos enfrentan preguntas serias sobre si son viables, los riesgos. El mismo Banco Central lo señala en sus análisis sobre el TRP. Hay un impulso fuerte hacia el tren, pero los retos también son grandes. Clarísimo. Bueno, cambiemos de tercio. La Gaceta también es el lugar de los registros, ¿no? Marcas, patentes, derechos de autor. Sí, es un flujo constante que te da una idea de qué se está creando y comercializando. Vemos solicitudes de marcas para todo. Construcción como InQuick, tecnología como WizGear de Lenovo. Hasta cosas muy locales. Exacto. Vimos el registro de una canción, Tu Arca, y unos dibujos, las mascaraticas, inspirados en las mascaradas tradicionales de aquí. Esa mezcla es interesante. Lo global y lo local
buscando protegerse legalmente. Y no solo se registra lo nuevo, también se pide cancelar marcas que ya no se usan. Vimos solicitudes para cancelar Arenal, Neutrodor, Cool Fresh. ¿Por qué se cancelan? Por falta de uso. Si registras una marca, pero no la usas comercialmente por un tiempo, alguien más puede pedir que se cancele para poder usarla ellos o simplemente para limpiar el registro. Muestra que el sistema de propiedad intelectual está vivo. No es solo registrar y olvidar. Entendido. Y además de proteger ideas, también se publican reglas internas, como las del Instituto Nacional de la Música, para usar sus aulas. Sí, es un reglamento súper detallado. Un ejemplo de microgestión. Dicen qué aulas son solo para estudio individual, que no se pueden hacer ensayos de grupos grandes en ciertas aulas, que el préstamo máximo es de 3 horas. ¿Por qué tan específico? Pues para asegurar que todos puedan usar los espacios de forma justa y ordenada. Son recursos limitados y en una escuela de música el espacio de práctica es clave. Son las reglas del día a día para que la cosa funcione. Tiene sentido. Y en el mundo financiero, aparte de los balances bancarios que publica la SUGEF, hay una resolución del CONACYT sobre la liquidación de financiera de Cifin que me llamó la atención. ¿Ah, sí? Es muy ilustrativo de cómo funcionan estos procesos de resolución bancaria en la práctica. Vendieron un oficentro en una subasta. Hubo un comprador que ofreció $3.92 millones. Bastante. Sí, pero ¿qué pasó? No pagó. Tenía 10 días para depositar la plata y no lo hizo. ¿Y entonces? El CONACYT tuvo que declarar esa adjudicación insubsistente, o sea, cancelarla. Y se lo vendieron al que quedó de segundo en la subasta, Credix World S.A., por un poquito menos, 3.86 millones. ¡Qué lío! Bueno, muestra los pasos y los posibles tropezones al liquidar los bienes de un banco pequebró. No siempre es un proceso limpio y directo. Ya veo. Y bueno, para terminar, la Gaceta trae un montón de avisos más, digamos rutinarios pero necesarios, ¿no? Solicitudes de agua, notarios que se habilitan, cambios en municipalidades. Exacto. Son el reflejo de la maquinaria administrativa funcionando. La gestión de recursos, como el agua, o la zona marítimo terrestre, vimos solicitudes en Quepos y Parrita, la regulación de profesiones, como los notarios, y las municipalidades adaptándose, Turrialba digitalizando trámites de vehículos, Oriamuno cambiando fechas de sesiones por Navidad. También empresas que perdieron sus libros legales y piden reponerlos, convocatorias a asambleas. Sí, y hasta contadores que suspenden por no pagar la cuota del colegio profesional. Es el engranaje diario del país, lo administrativo y lo legal funcionando. Un procedimiento de responsabilidad patrimonial que inicia la Caja, la CCSS. Sí, ese caso es fascinante, por lo que revela. Es contra Isaac Ortiz Morales, que fue director de enfermería en el Hospital de Heredia, el San Vicente de Paul. Todo empieza con un despido, el de un enfermero, Raymond Castillo Rugama, allá por 2015. Ortiz Morales fue uno de los que firmó esa decisión de despido. Ok. ¿Pero el problema fue el despido en sí o cómo se hizo? Ahí está el detalle crucial. El problema fue la notificación. La decisión de despedirlo estaba tomada, pero se la comunicaron formalmente a Castillo Rugama el 6 de marzo de 2015. Y resulta que, según interpretaron luego los tribunales, la Caja tenía un plazo súper estricto para notificar. 1 mes, contado desde que tuvieron el dictamen final del órgano que recomendaba el despido, que fue el 4 de febrero. O sea que el plazo vencía el 5 de marzo. Notificaron el 6, un día tarde. un solo día. ¿Y qué pasó por ese día? Consecuencias enormes. Los tribunales, primero el contencioso administrativo y luego la sala de casación, dijeron que por ese día de retraso, la potestad de la Caja para ejecutar el despido había prescrito. O sea, se les pasó el tiempo legal para hacerlo. ¿No puede ser? Sí. Tuvieron que anular todo el despido, reinstalar al señor Castillo Rugama y pagarle todo lo que no ganó mientras estuvo afuera. Salarios caídos, aguinaldos, salario escolar, más las costas del juicio, más daño moral. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? La Gaceta cita la resolución del CIPA, el centro que instruye estos procedimientos en la Caja. El cálculo del daño para la CCS es de
más de 84 millones de colones. 84 millones por un día de retraso en una notificación. Es increíble. Morales, como funcionario que firmó y era responsable de que esa notificación saliera a tiempo, actuó con culpa grave o negligencia. ¿Para qué? Para ver si le pueden cobrar a él, personalmente, esos 84 millones que perdió la caja por ese error. La Ley General de la Administración Pública abre esa puerta. Si un funcionario causa un daño al Estado por culpa grave, el Estado puede intentar recuperar la plata de él. ¡Wow! Es ver la cadena completa. Un error de forma, un plazo, un costo millonario para el Estado y ahora la posibilidad de responsabilidad personal del funcionario. Importancia crítica de cumplir los procedimientos y los plazos al pie de la letra en la administración y en la responsabilidad tan grande que tienen los funcionarios, porque un error así puede tener consecuencias económicas, personales muy serias. Es un recordatorio fuerte del peso de cada firma, de cada trámite. ¡Qué bárbaro! La verdad, un análisis súper revelador el de hoy, partiendo de un documento tan oficial como la Gaceta. Vimos desde cómo se arman juntas directivas hasta la dinámica de aerolíneas, trenes, drones. Pasando por la protección de una canción o unos dibujos y terminando en este caso millonario por un error administrativo. Sí, la Gaceta es un espejo de decisiones con impacto real. En la economía, en los servicios, en los derechos de la gente, en la plata del Estado. Cada aviso, cada decreto tiene una historia. Y bueno, para cerrar me queda una reflexión. Hoy vimos, por un lado, reglas súper detalladas para usar un aula de música. Y por otro, discusiones sobre riesgos enormes en proyectos de cientos de millones de dólares como los trenes. Es un contraste interesante, sí. Y me pregunto, ¿cómo encuentra una sociedad el balance entre esa necesidad de reglas precisas, de supervisión detallada para que las cosas del día a día funcionen, y la agilidad, la visión estratégica que se necesita para los grandes proyectos, para que la gestión pública sea moderna y eficaz? ¿Dónde se pinta esa raya? Es una tensión constante, ¿no? Entre el control y la eficiencia, entre la norma y el resultado. Una buena pregunta para seguirle dando vueltas. Definitivamente. Bueno, con eso nos despedimos por hoy. Hasta la próxima.